La Corte Constitucional colombiana se consolidó en la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991, que surge de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en el artículo 239 al 245 del capítulo 4 de la Jurisdicción Constitucional, del título 8 de la rama judicial, de la Constitución Política de Colombia se da la creación de la Corte Constitucional y se le otorga la jurisdicción constitucional estableciéndose así como un órgano independiente encargado de la interpretación de las leyes y normas, de que se respeten los derechos y principios instituidos en la Constitución. Iniciando su periodo en 1992, el artículo 239 habla de los miembros que conforman la Corte y hace mención de que los miembros deben ser en número impar. El artículo 240 prohíbe la elección a quienes se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Los magistrados deben ser 9 y son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados de la Corte Constitucional no deben ser reelegidos. La Constitución Política de Colombia se puede reformar por medio de acto legislativo, asamblea constituyente o referendo constitucional, como lo indica la Constitución en su título 13. De la reforma de la Constitución entre los artículos 374 y 379 que rezan, artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al 5% del censo electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo periodo la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. Artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la asamblea cumpla sus funciones. La asamblea adoptará su propio reglamento. Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Artículo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que SIC votan positivamente y que SIC votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral. Artículo 379. Los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título.
La acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2. Artículo 241 numeral 2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Y por último, un dato importante, la Constitución Política de Colombia, que tiene apenas 33 años, para el año 2023 ya tenía 60 reformas por acto legislativo. Primero que nada, ¿qué podemos entender por una sentencia? ¿Qué es una sentencia? Pues bien, las sentencias, de acuerdo con la doctrina, son un tipo de resolución judicial que pone fin a un determinado proceso, entendiéndose a la resolución judicial en un sentido amplio como toda decisión tomada por el juzgador en el curso de un proceso. Ahora bien, algo importante a conocer y de lo que puede depender mucho la ejecución material de una sentencia es conocer el tipo de sentencia del que se trata. Las sentencias pueden clasificarse por tipo en relación a declarativas, constitutivas y de condena. En relación a las sentencias de tipo declarativas, tenemos que el actor en este tipo de procesos tiene por objeto que el órgano jurisdiccional reconozca una situación preexistente, dando certeza jurídica de su derecho. Un ejemplo de este tipo de sentencias son aquellas en las que se toma un proceso no contencioso cuando una persona usa en sus documentos nombres diferentes. Esto es relativamente común en personas con dos nombres, en las que pueden llegar a usar de forma indistinta en sus documentos uno u otro. A lo que se intenta llegar en este proceso es dar certeza jurídica de que se trata de la misma persona. Ahora bien, las sentencias constitutivas son aquellas que crean, modifican o extinguen una relación jurídica. Mediante esta, y el ejemplo más claro de este tipo de sentencias es la de divorcio, en la cual la sentencia extingue una relación jurídica entre los cónyuges. Otro ejemplo de este tipo de sentencias es la que se da en el usucapión, en la que se constituye un derecho de propiedad del actor sobre un determinado bien. Finalmente, las sentencias de condena son las más comunes. Estas son aquellas que determinan una obligación de dar, hacer o no hacer. Ejemplo muy simple de este tipo de sentencias son aquellas derivadas de acciones de títulos ejecutivos mercantiles, donde se condena y se requiere de un pago. O bien, una sentencia de un juicio reivindicatorio en la cual se condena a un hacer, que es la desocupación de un bien. Ahora, es justo preguntarse, ¿por qué es importante conocer esta clasificación? Pues bien, la importancia radica en la ejecución de las sentencias, ya que depende del tipo de sentencia que se trate, será el tipo de ejecución que conlleve, ya que una sentencia que no se ejecuta culmina como un procedimiento ocioso. La ejecución de una sentencia declarativa se podría decir es nula, ya que el objeto de dicha sentencia es la de dar certeza jurídica, lo que implica que no requiere de una exigencia. Este tipo de sentencias usualmente se pide en copias certificadas para que el actor justifique el derecho declarado judicialmente. La ejecución de una sentencia constitutiva es muy variable e incluso puede llegar a ser nula. Por ejemplo, ejecutar una sentencia de divorcio es sumamente variable, pero supongamos una sentencia de divorcios en la cual no había hijos ni sociedad conyugal. Pues bien, la sentencia debe ser presentada junto con un oficio al oficial del registro civil, para que éste realice la anotación del divorcio sobre el acta de matrimonio cuyo divorcio fue decretado. Estos pasos, si bien se alejan un tanto de la actuación del abogado en juzgados, culminan como debe ser el proceso de divorcio, ya que cuando esto no se hace, el registro civil puede seguir expidiendo copias de esa acta de matrimonio como si éste siguiera vigente, por lo que esta gestoría, a final de cuentas, es necesaria para poder ejecutar como es debido ese divorcio. Finalmente, la ejecución de una sentencia de condena, si es de pago, se procederá al requerimiento del mismo. Y en caso de no pagar, con el embargo correspondiente. En el caso del segundo ejemplo, del juicio reivindicatorio, se otorga proveerá al demandado un plazo prudente para desocupar la propiedad
y en caso de no serlo, se requiere el lanzamiento. Puedes consultar el video que se hizo previamente sobre la ejecución de la sentencia. Algo bien importante también que debes de saber es que existen sentencias mixtas, en las que se pueden dar cuestiones declarativas con constitutivas con de condena, y que estas pueden ser ejecutadas de forma independiente o bien en un conjunto, depende mucho de tu